Si tiene que irse antes, Rab y John viajarán a Invernalia. John asintió antes de mirar a su alrededor. ¿Y dónde está mi tocayo? Ned sonrió y miró por encima del hombro, hizo un breve gesto con la cabeza y no pasó más que un momento antes de que un chico diera un paso adelante. Tenía el aspecto de Stark, más que cualquiera de sus hermanos, excepto quizás la más joven, Arya. También era un poco más bajo que su hermano, de complexión más delgada también. Si bien Jon Snow se parecía mucho a Ned, había diferencias sutiles en su complexión y apariencia que diferían de cómo se había visto Ned cuando tenía 4 y 10 años. Este es mi hijo natural, Jon Snow. El chico lo miró fijamente, con unos fríos ojos grises asomando desde un rostro solemne, el pelo oscuro y rizado coronando su cabeza mientras Jon Arryn echaba un primer vistazo al chico que había sido bautizado con su nombre. Jon Snow también fue una de las razones detrás de la visita de Jon Arryn. Inicio de flashback. Jon miró fijamente la carta que tenía delante, con los ojos repasando frase tras frase antes de volver al principio y empezar de nuevo. Sin lugar a dudas, esta era la carta más larga que había recibido de Ned, aparte de los informes anuales exigidos al alcaide del norte junto con los impuestos, y el tema era muy variado y extraño. Una gran parte de la carta estaba dedicada a peticiones en nombre de la Guardia de la Noche, peticiones que aparentemente habían sido ignoradas por la corona, la mayoría de los señores en la mayoría de los 7 reinos, e incluso la ciudadela. Había algo en el tema de cada uno de los temas de la carta que hizo sonar las alarmas en el fondo de su mente. En todos los años que Ned había sido Lord Stark y alcaide del norte, ni una sola vez había hecho peticiones para la Guardia, de hecho, también fue bastante conciso en general con los asuntos del norte. ¿Y ahora? No solo informaba del inicio de docenas de proyectos de construcción en todo el norte, algunos de ellos en las hábiles manos de sus abanderados, sino que ejercía su autoridad para hacer demandas a la Guardia de la Noche. Uno que Jon no recordaba haber hecho ningún Stark en la memoria reciente. Había listas de solicitudes de suministros, mano de obra, barcos y al menos 3 maestres. La solicitud de mano de obra no era nueva, la Guardia siempre enviaba solicitudes y reclutadores para más hombres, pero solicitaban trabajadores calificados, incluso señalando que estaban dispuestos a aceptar trabajadores temporales a cambio de impuestos atrasados para ayudar a reconstruir castillos a lo largo del muro que habían caído en mal estado y para ayudar a entrenar a los miembros de la Guardia a un nivel más alto. Al revisar los documentos cuidadosamente copiados que Ned declaró haber obtenido personalmente del Lord Comandante Mormón, parece que los señores de todos los reinos, excepto el norte, habían estado ignorando sus obligaciones para con la Guardia, incluso cuando la corona disminuyó considerablemente esas obligaciones a lo largo de los años. Suponía que tenía sentido, mientras que el sur, en general, veía a la Guardia como una colonia penal glorificada, el norte todavía la veía como un lugar honorable para servir y encontrar gloria. Las solicitudes de la Guardia y los avisos de construcción en lugares como Morkellen y Kingscrown fueron lo suficientemente sorprendentes, pero había otro punto en la carta que tenía la mente de Jon Arryn dando vueltas en la confusión. Ned se esforzó por hacerle saber que también había enviado una carta al rey Robert advirtiéndole que estaba esperando una respuesta a una carta que le había enviado a su amigo varias semanas antes. No había pasado mucho tiempo antes de que Jon sacara la carta de la pila que Robert le había entregado, sin abrir, pidiéndole que respondiera. Pensó que tal vez su antiguo hijo adoptivo no se había molestado en revisar los sellos, porque seguramente si se hubiera dado cuenta de que había una carta de Ned, la habría abierto. Seguir las sutilezas y las noticias generales y los buenos deseos fue una solicitud. Una petición para que el hijo bastardo de Ned, Jon Snow, sea legitimado por la corona. Había desconcertado a Jon, porque lo último que había oído de su esposa era que su hermana seguía quejándose de la presencia del bastardo en Invernalia. A Lysa le gustaba quejarse de él y de la mancha en el honor de su hermana, y de Ned, tan a menudo como podía. Sin embargo, a menudo se quejaba mucho de todo tipo de temas, pasando de los problemas actuales a las quejas de la infancia en un abrir y cerrar de ojos. Pasó de una letra a otra y frunció el ceño. Ned estaba reconstruyendo el foso de Kailin y la corona de la reina. Un castillo para uno de sus hijos menores y otro para su bastardo, tal vez. Suspirando, miró hacia la ventana, calculando la hora, y se puso de pie, guardando las cartas en el bolsillo. Le llevó un tiempo localizar al rey, lo que lamentablemente no era fuera de lo común. Si bien Jon se preocupaba mucho por el hombre, habiéndolo criado prácticamente, para ser un rey hizo muy poco gobierno real. En su lugar, optó por dejar el gobierno a su pequeño consejo y a su mano, el propio Jon. Hubo momentos fugaces en los que Jon deseó que casi nadie más estuviera en el trono. Ned habría gobernado con honor, Lord Tywin, a pesar de todos los problemas que eso habría causado, al menos habría gobernado,
Lord Stannis creía que alguien en el reino necesitaba una mano dura, o, cuando se sentía particularmente molesto, incluso él mismo, ya que parecía que a menudo pasaba más tiempo sentado en el trono que Roberto. El rey Robert Baratheon estaba tomando un almuerzo tardío en los jardines, benditamente desprovisto de prostitutas, rodeado de sirvientas con las que coqueteaba salvajemente. Todos eran hermosos, escogidos a dedo sin duda por el propio rey, como solía hacer si su reina no estaba presente. Sus ojos casi se estremecieron al verlo, pensando en los planes que habría que hacer si una de las mujeres, como sin duda cedería a las pasiones del rey, diera a luz un hijo. Amaba a Robert, pero a veces deseaba poder huir al valle y ver cómo el reino se desmoronaba. Jon había pasado los últimos 14 años recogiendo los líos del hombre. Disculpe la interrupción, su gracia, empezó Jon, asegurándose solo una mirada ligeramente irritada del rey. Robert lo examinó durante un momento, vacilando un instante en despedir a los sirvientes por el momento. ¿Qué malas noticias tiene usted para mí, Lord Han? Recibí una carta de Lord Stark, al igual que la corona. Y también recibiste una carta personal que terminó dentro de los documentos que me pediste que revisara para su gracia. Jon se acercó y se sentó cuando Robert le pidió que lo hiciera. Los ojos de su antiguo hijo adoptivo se iluminaron al enterarse de su hermano adoptivo. ¿Una carta de Ned? Se rió, sonriendo ampliamente. ¿Dónde está, pues? Jon Arryn la recuperó y se la entregó rápidamente, colocando la carta de la corona sobre la mesa frente a él también. Observó cómo Robert leía la carta, observando los diminutos cambios faciales. Ned no escribía mucho al rey y Robert atesoraba cada carta que recibía de él. Redacta los papeles de legitimación y yo los firmaré, dijo Robert, dejando la carta sobre la mesa junto a su plato. Hizo un movimiento en el aire y momentos después llegó un criado a la llamada de su guardia para llenar la copa del rey. Mientras bebía, tomó la carta para la corona y la revisó también. Jon esperó a que dejara la carta a un lado antes de hablar. Voy a hacer redactar los documentos. ¿Qué se debe hacer con las otras solicitudes? Robert hizo una mueca mientras cortaba una salchicha de verano. Recuérdame que lo mencione en el próximo consejo pequeño. Decidiremos qué apoyo prestar y qué podemos permitirnos dar. ¿Habla de por qué de repente esto es tan importante para él en la carta que recibiste? No, dijo Jon, sinceramente un poco sorprendido por la cautela del rey en lo que respecta a las peticiones de Ned. La mayoría de los que Lord Stark había hecho en el pasado se encontraron con un apoyo inmediato. Tal vez la discusión de Lord Bellis sobre la deuda de la corona en la última reunión a la que asistió el rey se había calado un poco por una vez. Sin embargo, Ned no es de los que hacen peticiones sin motivo. ¿Qué razón podría haber? Robert se burló entre bocado y bocado. ¿Asaltantes salvajes que vagan al sur de la muralla en busca de comida para el invierno? Si le preocupa que roben a sus abanderados o a la gente pequeña, puedo enviarle tropas para guarnecer la muralla. Unos pocos centenares o 1000 jóvenes verdes que necesitaban sacar su primera sangre podían hacer retroceder a esos salvajes con facilidad. Y proporcionaría una experiencia muy necesaria. Pero los soldados no eran lo que Ned y Jeor Mormont pedían. ¿Y los constructores? La carta decía que no se les iba a exigir que tomaran el negro, ¿no es así? Así es, afirmó Jon. Parece que están solicitando servicios temporales para efectuar reparaciones en algunos de los castillos a lo largo de la muralla. No necesitarían tomar los votos, solo respetarían la autoridad de la guardia mientras trabajan. No veo ninguna razón por la que no podamos proporcionar constructores y obreros de forma temporal, si realmente lo necesitan. Robert señaló la carta a la corona que contenía la lista de los señores que debían impuestos. La corona misma estaba casi en la parte superior de la lista, y continuó, especialmente aquellos que deben impuestos atrasados. Parece que un número ridículo de señores han descuidado su deber. ¿Y los hombres educados y los maestres? Escribe algún tipo de ultimátum a la ciudadela. El rostro de Robert se oscureció. Deberían haber enviado a un reemplazo para el viejo Targaryen hace años, conociendo sus inclinaciones, escupió. Jon se mordió la lengua. El maestre Aemon, según todos los informes, era completamente opuesto al difunto rey Aerys en carácter. Tal vez si él hubiera sido rey, el reino no habría caído en el caos y no habría sido necesaria una rebelión. Al menos el viejo tuvo la previsión de exiliarse contra la pared, continuó Robert, refunfuñando en su taza. Lord Stark insinúa que el maestre Aemon goza de bastante mala salud, intervino Jon, recogiendo la carta a la corona. No será una preocupación por mucho tiempo más. Sus palabras tenían la intención de calmar y aplacar. Robert se burló. ¿Te veré en la reunión del pequeño consejo esta tarde, entonces? Preguntó Jon, cambiando de tema y apartando la silla de la mesa. Sí, sí, dijo Robert, haciéndole señas para que se alejara.
Jon hizo una reverencia y se movió para irse. Acuérdate de esos papeles, exclamó Robert de repente. Si Ned quiere que su bastardo lleve su nombre, lo hará, exclamó pensativo mientras cogía un plato de pan dulce. Tal vez debería pensar en legitimar a uno o dos de los míos, mi chica en el valle. ¿Cómo se llama? Jon Arryn suspiró y se giró, moviéndose para devolver la mesa. Tendría que desenredar este lío antes de que la reina Cersei escuchara las reflexiones de Robert. Con suerte, Jon podría evitar que cometiera un error que llevara al asesinato de alguien. Ma Stone. Sí, ella. Robert asintió para sí mismo. Me vendría bien otra hija para casarme. Fin de flashback. Interludio, Jon Arryn parte 2. Jon se rió entre dientes, observando cómo los hijos mayores de Ned, Robb Stark y Jon Snow, paseaban a su hijo, Bran Stark, y a Arya Stark a través de la empuñadura correcta y cómo apuntar pequeños arcos, cuidadosamente diseñados para niños pequeños. La fuerza de tracción era tan pequeña que las flechas desafiladas harían poco más que caer al suelo a unos metros de distancia. Rabb estaba trabajando con su primo mientras Jon colocaba cuidadosamente los dedos de su hermano menor. Arya se quedó a un paso de distancia, mirando fijamente y copiando la ubicación con sus propios dedos. Su hijo parecía un poco pálido hoy, pero su tos había disminuido en las últimas 2 semanas bajo el cuidado del maestre Aburt, a quien Jon había llamado desde una casa leal de Vale para que los acompañara en el camino. Robert tampoco había experimentado más de un episodio de temblores durante el viaje. Jon había pasado todo el tiempo que podía con el chico en el camino, pero no había podido separarlo del lado de su esposa por mucho tiempo. Al menos hasta que llegaron. Los niños Stark y Lady Catelyn habían logrado lo que él no había podido, separando a madre e hijo para que el pequeño Robert pudiera tener un tiempo libre del control de su madre. Cada día, Robert pasaba más tiempo con sus primos que con cualquier otra persona, y Lady Catelyn parecía haberse impuesto la prerrogativa de pasar el mayor tiempo posible con Lysa. Jon no estaba muy seguro de qué hacer con eso, porque parecía que no era solo el deseo de Lady Catelyn de pasar tiempo con su hermana, a quien no había visto en años. De hecho, había una tensión en los ojos de su buena hermana cuando pensó que nadie estaba mirando si Lysa estaba cerca. Me sorprendió mucho cuando recibimos la solicitud de legitimación, dijo Jon mientras permanecía de pie junto a Ned en la almena. Tenían una buena vista del patio, así como de la construcción de las torres cercanas desde donde se encontraban. Me quedé bastante sorprendido, ya que Lysa me había dado la impresión de que Lady Catelyn miró a su hijo adoptivo, despreciaba al chico y que no estaba contenta de que se criara en Invernalia. Era una queja que se escuchaba a menudo a lo largo de los años por lo que Lysa había hablado con él. Varias veces ella le había sugerido, y él lo había hecho en parte debido a su amor por Ned, que se ofreciera a acoger al niño con uno de los señores del valle. Cada oferta había sido rechazada con una carta superficial de gracias, pero no gracias. Ned hizo una mueca. No lo era, confirmó, desvaneciéndose de su sonrisa anterior, pero desde el nacimiento de Rickon cambió de opinión con respecto a Jon. Un tercer varón, más 2 niñas, alarga considerablemente la línea de la herencia, pensó. Sus labios se torcieron y entrecerró ligeramente los ojos mientras observaba a los niños. Arya y Bran se miraban el uno al otro mientras Jon tenía una mano en ambos hombros, inclinándose para hablar con ellos. Sin embargo, por lo general, más hijos en una línea de sucesión significaba que era menos probable que un bastardo fuera legitimado. Ned continuó hablando en medio del silencio mientras Jon reflexionaba sobre sus palabras. Creo que ella lo ve más como, tal vez un sobrino ahora. Los ojos de Jon se dirigieron a Ned por un momento y luego volvió a mirar al chico que sonreía ampliamente, observando cómo Arya y Bran estaban uno al lado del otro en posiciones idénticas. «Oh», preguntó, levantando las cejas. ¿Sabes qué fue exactamente lo que impulsó este cambio de actitud? Volvió a mirar a Ned a tiempo para ver que una culpa cruzaba sus facciones antes de desaparecer detrás de una máscara solemne. Solo sé lo que me ha dicho, dijo Ned, suspirando. Ella no quiso compartir detalles, pero fue ella quien sacó a relucir la legitimación cuando comenzamos a trabajar aquí y en King's Crown. ¿Le vas a regalar un agarre?, preguntó Jon, mirando sorprendido al otro hombre. No era raro que los señores regalaran a sus bastardos una plaza e incluso los legitimaran en una rama de cadetes. La casa Stark lo había hecho varias veces e incluso la casa Targaryen lo había hecho. A veces salía bien y la nueva casa se volvía incondicionalmente leal a su creador. Otras veces, como con la casa Fuegoscuro, se produjeron guerras. Tal vez, Ned contuvo un suspiro, una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios mientras miraba hacia Jon Snow. Le iría bien como señor de una bodega, pero no estoy seguro de si eso es lo que quiere.
Onk John había estado seguro de que Ned estaba mintiendo o al menos evitaba decirle la verdad antes, al menos en esto podía decir que estaba siendo honesto. ¿Y qué quiere hacer entonces?, preguntó John, que tenía verdadera curiosidad, ya que las perspectivas de los bastardos, incluso legitimados, al norte de Dorne no eran generalmente las mejores a menos que se les considerara el heredero debido a la falta de una progenie verdadera. La mayoría de las casas mantuvieron a sus bastardos lejos de sus verdaderos hijos para evitar problemas de legitimación. Por eso había traído consigo a 2 de los bastardos del rey Robert para enviarlos a la guardia de la noche. Ser exiliados al muro era probablemente su mejor opción en la vida en este momento. Ha declarado en repetidas ocasiones que lo único que desea es mantener a salvo a su familia y a su hogar, dijo Ned en voz baja. Es una causa que creo que es central en todo su ser. No tengo ninguna duda de que haría cualquier cosa para mantener a salvo a Rab y a los demás niños. Una pequeña y triste sonrisa adornó su rostro. Es por eso que no sé si aceptaría un agarre propio. Es posible que, una vez que sus hermanos sean mayores y encuentren su propio lugar en el mundo. O puede que se quede al lado de Rab en Invernalia hasta su último día. Jon asintió pensativo, volviéndose para mirar a los niños solo para ver que su hijo no lograba tirar de la débil cuerda del arco. Suspiró, deseando que hubiera algo más que pudiera hacer por la salud de su hijo y con la esperanza de que el nuevo maestre, el maestre Aburt, fuera capaz de localizar la raíz de la causa y encontrar un tratamiento mejor que los proporcionados en Desembarco del Rey. Sus ojos se fijaron en un destello blanco en la esquina del patio. 4 de los lobos huargo de los Stark, los más pequeños y jóvenes, corrían a la vuelta de una esquina, el blanco puro al frente con algo peludo en la boca. El gris más grande le seguía de cerca. Todavía eran impactantes de ver, aunque era el lobo de Ned el más majestuoso, lo suficientemente grande como para que el señor Stark lo monte si así lo desea. Se dio la vuelta, volvió a Ned y sonrió. ¿Mencionaste un recorrido por las nuevas torres? Inicio de flashback. No, le gritó su esposa, sus ojos azules se entrecerraron con saña mientras lo miraba. Me niego. El viaje sería peligroso para la salud de mi hijito. Apretando los dientes, Jon contuvo el suspiro que amenazaba con escapar y apartó su dolor de cabeza en el edificio. El maestre, al que lo llevé, me aseguró que estaría lo suficientemente sano para el viaje, repitió una vez más. Es demasiado joven. Las mujeres viajan a menudo con niños mucho más pequeños, señaló, agarrando con fuerza los brazos de su silla. Tu propia hermana viajó con su primogénito desde Aguascalientes hasta Invernalia cuando él no tenía más que varias lunas. Nuestro hijo tiene 5 días de onomástico. Viajaremos a través de su tierra natal gran parte del camino y le dará la oportunidad de conocer a su tía, tíos y primos. No ha conocido a nadie de tu familia, excepto a Ser Brinden, y eso fue hace 2 años. Dudo que Robert se acuerde de él. Sería bueno para él y para nosotros pasar algún tiempo con la familia. Antes de que pudiera reunir la voz para seguir hablando, Jon se levantó, moviéndose de su silla para pararse frente a ella. Has hablado de ver a tu hermana en el pasado y, sin embargo, ahora que finalmente he hecho arreglos para que no solo veamos a Lady Stark, sino también a sus hijos y miembros de tu propia familia, te resistes. Ella lo fulminó con la mirada, ojos congelados, dagas que intentaban perforar su alma. La furia en su mirada lo asombró un poco. Si bien era muy consciente de que ella no estaba exactamente contenta con su situación en la vida, ser su esposa, la cruda claridad de lo que estaba viendo lo sorprendió. No importaba lo que ella pensara de él estaba obligado por honor a hacer lo que fuera mejor para su hijo y para el reino. Necesitaba información y hablar con Lord Stark cara a cara, y deseaba que su hijo pasara tiempo con la familia. A pesar de lo enfermo que estaba el pequeño Robert, sería bueno que se aliara con sus primos para que lo apoyaran en el futuro. Nos detendremos en varios puntos del camino, dijo Jon, convirtiendo su rostro en una mascarilla inexpresiva. Robert tendrá acceso a varios maestres, incluido el maestre Aburt, que viene a recibirnos desde el valle para ayudar en el cuidado de nuestro hijo. Jon se movió para caminar alrededor de su esposa, pero se detuvo antes de pasar junto a ella, con los ojos entrelazados con los de ella. Esto no está en discusión. Vamos a ir. Mientras se alejaba, oyó un estruendo de cristales y otros objetos mientras Lisa barría los objetos del escritorio al suelo y soltaba un grito de rabia. Fin de flashback. Interludio, Jon Arryn parte 3. Antes de viajar al norte, Jon Arryn se había ofrecido a viajar junto con los Tully. Lord Admure y Sir Brendan iban a viajar al norte, mientras que Lord Hoster, cuya salud había empezado a deteriorarse recientemente, se había visto obligado a permanecer en Aguas Dulces, pero la oferta había sido rechazada amablemente.
Lord Edmure había declarado en una carta que planeaba visitar a los señores y damas de las tierras de los ríos a lo largo de la ruta hacia el foso Kailin. Los dos habían llegado 5 días después de la fiesta de los Arryn, y fueron recibidos de la misma manera, solo que esta vez los Arryn estaban de pie junto a los Stark, y el hijo bastardo de Ned no se veía por ningún lado. Había, por supuesto, un banquete para dar la bienvenida a Edmure y a los Blackfeet esa noche y, mientras Jon examinaba el salón, se dio cuenta de que el chico también estaba ausente, aparentemente desaparecido en el aire con la llegada del hermano y el tío de Lady Catelyn. Los otros niños Stark se habían dado cuenta y parecían un poco desconcertados por el hecho de que no participara junto a ellos como lo había hecho en la fiesta que celebraba la llegada de la casa Arryn. Un par de horas después de la fiesta, Jon se tomó un breve descanso de las festividades con la necesidad de vaciar su vejiga. También esperaba aliviar el dolor de cabeza que había comenzado a arrastrarse en la base de su cráneo debido al fuerte ruido en el pasillo. Como la torre del homenaje era nueva y en gran parte temporal hasta que se pudiera construir una torre del homenaje completamente de piedra en los próximos años, el gran salón era relativamente pequeño, lo que hacía que el ruido fuera fuerte y el aire espeso por las docenas de cuerpos que había en su interior. Decidido a despejarse después de hacer sus necesidades, dio un largo paseo por el perímetro del patio. Había algunas otras personas dando vueltas, incluido uno de los guardias Stark apoyado contra una pared a unos 10 pasos de donde Jon Snow estaba lanzando un gran palo por el aire para que 2 de los lobos Wargo, el suyo propio y el más grande de sus hermanos lobos, que Jon pensó que era de Rab, corrieran tras ellos. Jon observó al niño por un momento y luego se acercó, viendo que sus hombros se tensaban cuando Jon se acercó a él. El guardia movió ligeramente los pies y las manos, pero permaneció apoyado en la pared. Observó durante un par de minutos, hasta que los músculos de los hombros de su tocayo se relajaron un poco. Cuando mi señora esposa me dijo que Lady Catelyn le había escrito que tu padre y todos sus hijos tenían como mascotas a los lobos Wargo, apenas podía creerlo, dijo mientras los lobos daban vueltas alrededor de las piernas de Snow después de devolverle la rama. No son mascotas, mi señor, dijo Snow un largo momento después de lanzar la rama lo más lejos que pudo por el patio. Miró a Jon mientras los lobos se deslizaban por la tierra. Inclinando la cabeza, Jon observó cómo los dos luchaban por la rama. ¿La tuya es la blanca? Fantasma, confirmó Snow. El otro es Viento Gris, es de Rab. Los lobos regresaron entonces. Viento Gris había ganado la rama en esta ronda, ya que fue él quien la dejó caer a los pies de Nieve. Los dos jadeaban un poco, con la lengua fuera de la boca. ¿Has estado ejercitándolas durante todo el festín?, preguntó, observando cómo los lobos volvían a perseguir la rama. El chico se encogió de hombros. Antes comí en las cocinas, respondió mientras Fantasma empezaba a trotar de vuelta con la rama en la boca. Se arrodilló para encontrarse con el lobo Wargo, tomándose un momento para pasar los dedos por el pelaje sobre los ojos y detrás de las orejas del lobo. Los Tully nunca han sido, cariño de mí. Lady Catelyn parece relativamente amable contigo, dijo Jon, observando cómo el chico agachaba la cabeza antes de deslizar una mirada de ojos grises desde detrás de unos rizos oscuros. Lady Sia. Stark es amable conmigo, confirmó en voz baja. Inclinando la cabeza en señal de acuerdo, Jon mantuvo los ojos en el chico. Lady Catelyn tenía una actitud notablemente buena hacia el bastardo de su marido, teniendo en cuenta todos los informes que había tenido anteriormente sobre sus pensamientos sobre él. Todavía le preocupaba lo rápido que su mente parecía haber cambiado, mucho más amable que la mayoría en su situación al norte de Dorne. Jon observó cómo los hombros del chico se movían y tensaban. Parece ser un cambio reciente. El niño no dijo nada, solo volvió a lanzar el palo para los lobos. Cuando eras más joven, envié varias ofertas a Lord Stark para que te acogiera en el valle. Snow se sobresaltó al oír eso, mirando a Jon con sorpresa. ¿Lo hiciste?, preguntó, frunciendo el ceño. Lo hice, confirmó Jon, asintiendo. Creía que si te parecías en algo a Ned te iría bien en el valle. Hizo una pausa por un momento, con los ojos recorriendo las facciones del chico, y pensé que podría aliviar las tensiones en Invernalia entre él y Lady Catelyn. La acogida te habría abierto opciones adicionales, tal vez permitiéndote convertirte en caballero como lo han hecho algunos bastardos. Miró a los lobos Wargo cuando se detuvieron al lado de Snow. El blanco lo miraba con ojos rojos brillantes. Tu padre rechazó mis ofertas. Deseaba que creciera en Invernalia, dijo Snow al cabo de un momento, enredando su mano derecha en el pelaje de Viento Gris. Lo hizo, reconoció Jon al observar la interacción del niño con los lobos. No había visto a nadie más acercarse a tocar al lobo de Rab, excepto al propio heredero Stark. Y lo hiciste. Tus hermanos están muy apegados a ti.
La mano izquierda del chico se flexionó y Fantasma dio un paso adelante, inclinándose entre los dos hombres, con el cuello ligeramente caído y los hombros encorvados mientras miraba a John. Nunca les haría daño, dijo Snow, en voz baja, pero uniforme, mientras su rostro se convertía en una máscara inexpresiva. No dije que lo harías. El chico volvió a mirar hacia otro lado, mirando a Viento Gris, que a su vez lo miró. Sé lo que dicen en el sur sobre los bastardos. ¿Cómo nos ven? Snow volvió a levantar la vista y se encontró con la mirada de John. No codicio la primogenitura de mi hermano. Me encantan. Ellos son mi familia e Invernalia es mi hogar, pero Rap será su señor. No lo haré. Su barbilla se levantó, el cabello rizado cayendo de su rostro. Moriría por protegerlo, a cualquiera de ellos. No quiero lo que es de ellos. Hubo una pausa en su discurso antes de respirar profundamente. Podrías ofrecerme cualquier cosa. Oro. Títulos. Un trono. Yo no los usurparía. Lamento que te hayas ofendido por mis palabras, dijo John, dando un paso adelante, levantando la mano como para posarla en el hombro del niño. Fantasma avanzó un paso más para mantenerlos separados. Solo quería señalar lo cariñoso que estás. Lo veo en tus hermanos y en los ojos de Lord Stark cuando te ven a ti. Incluso Lady Catelyn parecía tener algún grado de afecto por el niño. Snow apartó la mirada de él y dio un paso atrás mientras sus ojos se fijaban en una figura cercana. John se dio cuenta de que el guardia Stark se había alejado un paso de la pared y estaba observando el intercambio, con los ojos centrados en él más que en el niño, aunque los ojos del guardia recorrían los alrededores en busca de amenazas. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarle, Lord Arryn? Dijo Snow un momento después mientras Fantasma daba vueltas para volver a su lado. Creo que el personal de la cocina ha preparado comida para los lobos Wargo que debería recuperar, ya que mis hermanos y Lord Stark están ocupados. Una petición bastante diplomática para ser descartado de la conversación. Esta noche no, dijo John, bajando el brazo a su costado. Mañana, sin embargo, si tu hermano y tú estáis dispuestos, me gustaría veros a los dos entrenar en el campo de entrenamiento. He oído de Ned y de otros que los dos sois muy hábiles con la espada. Hablaré con él de ello, contestó Nieve, apartándose para recoger la rama desechada. Viento Gris tomó el lugar de Fantasma para interponerse entre los dos humanos. Estoy seguro de que estaría dispuesto. Por la mañana, entonces, dijo John Arryn, y observó cómo el joven asentía y se alejaba, abriéndose paso silenciosamente por el patio con los dos lobos Wargo pisándole los talones. El guardia miró a John por un momento antes de apartarse de la pared e inclinarse levemente ante John. Mi señor, murmuró, y luego siguió la estela del niño. John Arryn los observó durante un largo momento, con los labios apretados y los ojos entrecerrados por sus pensamientos. No era frecuente que un hijo bastardo fuera vigilado con tanta avidez como el heredero y otros hijos verdaderos, pero Ned tenía a uno de sus mejores guardias siguiéndolo por los tobillos. Era algo que había notado, la mayor presencia de guardias Stark que la mayoría de los hogares, incluso cuando visitaban a otros lords, lo habrían hecho. Al menos un guardia siempre estaba a poca distancia de los niños y de su esposa, y todos ellos muy hábiles por lo que John había visto en el campo de práctica en las primeras horas de la mañana y cuando se turnaban para enseñar a los niños mayores o probar sus habilidades entre sí. Algo había asustado a Ned, algo que lo tenía preocupado por la seguridad de su familia, la seguridad de todos los miembros, llevaran o no el apellido Stark. Y algo había convencido a su hijo adoptivo de que Jon Snow necesitaba la protección del apellido Stark. Exhalando una honda, Jon se dio la vuelta y se dirigió hacia el comedor para volver a las festividades. Se estaba haciendo demasiado viejo para lidiar con el drama de la política, pero las necesidades debían hacerlo. Sus ojos se fijaron en los diversos hombres y mujeres con los que se cruzaba, sirvientes y guardias que se arremolinaban alrededor y cumplían con sus deberes. Una joven pareja, dos sirvientes, se reían en las sombras, con las manos entrelazadas mientras se deslizaban por la oscuridad. Once y Wenda, murmuró una voz somnolienta e infantil a poca distancia y John miró para ver a Sansa Stark llevando a Recken Stark en sus brazos. Su cabeza estaba metida bajo la barbilla de ella, y su cabello rojo se mezclaba en la penumbra. Y peludo. SHHH, murmuró la muchacha, deteniéndose un paso para mirar a su alrededor. Shaggy Dog está en la perrera, lo veremos por la mañana. ¿Vinta? El niño se echó hacia atrás para mirar a su hermana mayor, soltando la mano de su camisa para acercarse y frotarse los ojos. Lady Sansa, dijo la voz susurrada de un guardia cercano con un dejo de advertencia, acercándose. El invierno está en Invernalia, dijo Sansa rápidamente, con la voz apenas llegando hasta donde Jon estaba parado, justo fuera de la vista. ¿Recuerdas las reglas?
Voy a ver a Gwyndá, dijo Rickon de nuevo, con la barbilla tambaleándose. Tengo frío. Sansa ajustó su agarre sobre él, tiró de sus pieles con más fuerza alrededor de él y lo hizo callar de nuevo. ¿Qué tal si vamos a ver a los lobos huargos? Creo que Jon está con ellos. Se alejó y caminó rápidamente hacia las perreras. Querías ver a Sakidog, ¿verdad? Jon los vio irse, dándose cuenta de que el guardia lo había visto mientras lo observaban durante un largo momento antes de que el hombre siguiera a los dos niños. Los norteños desconfiaban de los sureños, sí, después de todo, sus tradiciones eran muy diferentes a las del sur. Pero el valle y las tierras de los ríos, a los que pertenecían todos los visitantes, excepto unos pocos sirvientes que estaban presentes, eran aliados acérrimos del norte. Por supuesto, había un gran número de obreras acampadas más allá de las murallas, un grupo menos capaz de ser examinado adecuadamente por su lealtad y cuyo comportamiento con las doncellas jóvenes podía ser menos que apropiado. Se frotó el puente de la nariz, descontento por los pensamientos que le rondaban por la cabeza, tanto en lo que respecta al aparente interés del norte por la fortificación y la protección como por lo que había visto de Jon Snow durante los últimos 5 días. La lista de temas que tenía que discutir con Ned crecía cada hora junto con su dolor de cabeza. El viaje le había parecido una buena idea en ese momento, pero estaba empezando a pensar que lo único bueno que podría salir de él podría ser la creciente ansiedad y paranoia de su esposa que parecía estar disminuyendo un poco en torno a su familia. Tal vez incluso podría ser capaz de persuadirla para que tenga una conversación real en algún momento de este viaje.